Hola amigo, hola amiga, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Por aquí muy contenta y lista para comenzar con nuestra clase de hoy sobre pronunciación en español, entonación, acentuación y algunos truquitos para sonar más natural en tus conversaciones en español. Así que vamos a comenzar por lo más básico, lo más simple, pero que es súper importante, así que presta atención. Comenzaremos por las vocales y como ya te habrás dado cuenta, las vocales son súper importantes en el español. Vamos a ver que las vocales tienen un sonido particular y a diferencia de otros idiomas, no se modifican según la consonante a la que acompañan. Entonces, aquí tenemos un primer ejemplo con el sonido de la vocal A, ¿sí? Tenemos vocales A, E, I, O, U, 5 vocales. La primera es la A. Y vamos a comenzar leyendo este ejemplo para que puedas ver la pronunciación. Y dice, Ana tiene una banana que le regaló a Mariana a cambio de una manzana. Entonces, como puedes ver, la N con la A, na, la G con la A, ga, la M con la A, ma, ¿ok? Siempre la A es A. Lo mismo nos pasa con la E. La vocal E tiene un solo sonido, E. Entonces, en nuestro ejemplo, Federico, el francés, y su amigo escocés siempre pintan al revés. ¿Sí? F con E, fe. D con E, de. C con E, C. ¿Ok? Tiene solamente el sonido de la E. La pronunciación de la vocal E es simplemente E. Con la I pasa lo mismo. Mili y Pili quieren vivir en la isla Ibiza. Entonces, M con I, mi, L con I, li, P con I, pi, ¿sí? La I, la vocal I, la I latina, tiene el sonido de la I. Y además, la letra Y, esta que tenemos ahí entre mili y pili, esa Y, tiene el sonido de la I. ¿Ok? Cuando la Y está sola, tiene el sonido de la I. I latina, Y, en este caso, tienen el mismo sonido. La letra O, la vocal O, es importante que recuerdes que solamente tiene el sonido O, ¿ok? No es O, como en otros idiomas. Entonces, aquí tengo una partecita, una parte de una canción de un cantante argentino, León Gieco, que se llama Ojo con los Orozco, Ojo con los Orozco, y esta canción tiene la particularidad de que solamente usa la vocal O. Así que si quieres investigar un poquito, busca en YouTube o en Spotify Ojo con los Orozco de León Gieco y puedes practicar la vocal O. Pero vamos con nuestro ejemplo. Nosotros no somos como los Orozco, son 8 los monos, yo los conozco. ¿Ok? Entonces, N con O, no, no. No decimos no, decimos no. S con O, so. L con O, lo. C con O, co. ¿Ok? Y la última, pero no menos importante, es la U. Vamos con nuestro ejemplo. Úrsula usa un ungüento de urgencia para ayudar al unicornio. Úrsula usa un ungüento. U. ¿Ok? Esa es la pronunciación de la U. La única palabra particular que tenemos aquí, o diferente, es ungüento. ¿Por qué? Porque ahí tenemos dos U, dos vocales U, y en la segunda U tenemos dos puntitos encima de la U. Esos dos puntitos se llaman diéresis.
ese símbolo se llama diéresis y nos indica que debemos pronunciar la U. Esto es importante porque en otra palabra, por ejemplo, guerra, podríamos ver G-U-E, ¿ok? Pero no pronunciamos guerra, pronunciamos guerra, ¿verdad? Lo mismo que G-U-I. Para, por ejemplo, la palabra guitarra. No pronunciamos gui, pronunciamos gui, ¿verdad? Guitarra. Entonces, vamos a pronunciar la U de la palabra ungüento porque estos dos puntitos nos indican que debemos pronunciarla, ¿ok? Pero el sonido que tenemos que hacer es U, simplemente U, ¿ok? Y aquí nos vamos con una aclaración que es importante sobre la letra U, y esto es particularmente para las personas que hablan inglés como idioma nativo, ¿sí? Como su primer idioma, ya que muchas veces las personas que hablan inglés, en lugar de decir universidad, por ejemplo, dicen universidad, universidad. No, la U es U, ¿ok? Universidad. En español decimos universidad, película, artículo, ¿ok? No decimos película, ¿ok? Universidad, película, artículo, ¿ok? Así que si detectas este sonido de IU en tu forma de hablar, ya sabes que el sonido de la U es U. Entonces, empieza a practicar con palabras que tengan la vocal U para mejorar tu pronunciación. Lo mismo, o muy similar, puede pasar con la O, sobre todo en personas que hablan inglés como primera lengua, como idioma nativo o materno. ¿Okay? El sonido de la O es O, no es O. ¿Ok? Entonces, no decimos atento, decimos atento. O, atento. Y eso es todo. Otro. No decimos otro o otro. No. Otro. Momento. No. Momento. O. Hago ese sonido y termino. ¿Ok? Así que si detectas, si escuchas que cuando hablas tienes esta tendencia de decir O, busca palabras con O para empezar a practicar y recuerda que el sonido de la O es simplemente O. Y ahora vamos con el sonido de tres consonantes. La P, la T y la C en su sonido K. ¿Sí? Entonces, la aclaración o lo que es importante aquí, lo que tienes que tener en cuenta, es que estas tres consonantes no tienen un sonido aspirado. ¿Qué quiere decir esto? En español decimos tomate, tomate. No decimos tomate, te, no, te, to, no, to. ¿Ok? Entonces, el sonido de la T no es un sonido aspirado. Tomate, tomate. ¿Sí? Lo mismo pasa en palabras como tiempo, tiempo, tiempo. No decimos tiempo, decimos tiempo. No decimos coche, decimos coche, coche. No decimos patada, decimos patada. ¿Ok? Entonces, ¿practicamos juntos? Tomate, tiempo, coche, patada. ¿Ok? Y no tenemos nada de aire aspirado en esas tres consonantes. Luego vamos con la letra H. La H es una consonante que en la mayoría de los casos
no tiene un sonido en español. Por eso se dice mucho esto de que la H es muda, ¿sí? Porque no tiene sonido. Pero lo que tienes que recordar para sonar más natural en tus conversaciones en español es que la H no debe nunca parecerse a una J, ¿ok? Al sonido de una J. Decimos mis hermanos. Es horrible. No decimos es horrible, horrible. ¿Sí? Puede haber algunas regiones, algunos dialectos, algunas zonas en particular donde haya un tipo de pronunciación, ¿sí? Pero en general, para tener una pronunciación correcta y entendible, la H no debe tener sonido, no debe parecerse a una J. Y ahora nos vamos a la pronunciación de otra consonante muy particular, que es la D. La D tiene dos sonidos. Vamos a separarlo en un sonido suave y un sonido fuerte. ¿Ok? Vamos a ver primero el sonido suave. El sonido suave en la consonante D se da entre vocales. Por ejemplo, cuando decimos nada, todo, comido, hablado, amado. ¿Ok? Fíjate que ahí la D es muy, muy suave. La lengua está entre los dientes, ¿sí? Y el sonido es un sonido similar a la palabra that en inglés. Entonces, si ese es tu idioma materno, ese sonido ya lo conoces. Y es muy, muy suave, muy sutil. Nada, da, ¿sí? Fíjate que la lengua está entre los dientes. Da, nada, todo, hablado, comido, ¿ok? Puedes ver mi lengua cuando hago ese sonido. También esta D suave podría aparecer en medio de una frase. Por ejemplo, mi padre ha decidido dónde dormir. ¿Sí? Dentro de una frase podría aparecer. Y el otro sonido es el sonido de la D fuerte. ¿Sí? Y eso va a estar al principio de una frase o de una palabra, como cuando decimos dime o da igual. Y también aparece después de la N o de la L. Por ejemplo, cuando decimos cuándo, dónde, una vez al día. ¿Cuándo? ¿Dónde? Una vez al día. Fíjate que ahí, cuando yo pronuncio estas palabras, la lengua no se ve, ¿sí? Porque la lengua debe tocar los dientes de arriba, los de abajo y la zona alveolar. La zona alveolar es esa parte arrugada detrás de los dientes de arriba en tu paladar, esa zona con arrugas que tienes ahí atrás. ¿Ok? Entonces, mira mi pronunciación. ¿Cuándo? ¿Dónde? Una vez al día. ¿Cuándo? ¿Ves que tú no puedes ver la D como la viste antes? Por ejemplo, nada, todo. Podías ver la lengua entre mis dientes. Ahora, cuando digo cuándo, dónde, no puedes ver la D. Ese es un sonido un poquito más fuerte que tiene la consonante D. Y sobre la consonante D, sobre la letra D, tengo una aclaración importante y es que la D en ningún caso debe sonar como una R. En general, muchas personas que hablan inglés y que están aprendiendo español pronuncian la D suave como una R. Por ejemplo, en lugar de decir todo, dicen toro, toro. ¿Sí? O en lugar de decir nada, dicen nara. De hecho, si escuchan esta canción de Nicki Minaj, van a poder escuchar que ella dice, pero hice toro este llanto por Nara, en lugar de decir,
pero hice todo este llanto por nada, ¿ok? Entonces la pronunciación de la D tiene que ser D, suave o fuerte, pero no una R, ¿ok? Y ahora sí, vamos con otra consonante que es la R o R. Y esta es súper importante y es la que más conflictos causa, es la que es más difícil de pronunciar. Entonces, primero vamos a comenzar con el sonido suave, ¿sí? La R tiene dos sonidos, un sonido suave o vibrante simple y un sonido fuerte o vibrante múltiple. Entonces tenemos R y R, ¿ok? Entonces, el sonido suave se da entre dos vocales, por ejemplo, cuando decimos coraje, pero, cara, ¿sí? Se da después de consonante en la misma sílaba, por ejemplo, barco, libro, gracias, o al final de una palabra, por ejemplo, mar, amor, tener, ¿sí? Ese es un sonido suave que tiene la consonante R, ¿ok? En cambio, el sonido fuerte, que es el sonido vibrante múltiple, el de la R, se da al principio de una palabra, por ejemplo, radio, ropa, rima, ¿sí? No decimos radio, no decimos ropa, decimos radio, ropa, rima, ¿sí? También este sonido fuerte se da con la doble R, entonces decimos perro, arriba, agarrar. Y después de una consonante en una nueva sílaba. Por ejemplo, sonreír, alrededor, enroscar. ¿Sí? El punto aquí es que conozcas los dos sonidos y practiques para pronunciar los dos sonidos, pero no es necesario tener una pronunciación perfecta, ¿ok? Simplemente estas aclaraciones son importantes para que puedas hablar con más fluidez, suenes un poquito más natural y además para evitar algunas confusiones, porque por ejemplo, no es lo mismo pero que perro o caro que carro. Entonces, en ese sentido, la pronunciación de la R o de la R es importante. ¿Ok? Así que, para poder pronunciar la R suave, vamos a usar un sonido que si hablas inglés ya conoces. Es el mismo sonido que el que tú produces cuando tienes la doble T en palabras como better, better. ¿Sí? Ese es el sonido de la R suave. Así que si hablas inglés, ya conoces este sonido y es el mismo que produces en palabras como pero, para, caro o cara. ¿Ok? En el caso de la R o la R fuerte, vamos a necesitar algún truco o algún consejo para poder pronunciarlo. Primero quiero decirte que no te sientas frustrado con la R, con la doble R, ya que es un sonido difícil de pronunciar, no se encuentra en todos los idiomas y de hecho es uno de los últimos sonidos que aprendemos a pronunciar los nativos del español cuando estamos aprendiendo a hablar. O sea que cuando somos chiquitos es el sonido que generalmente aprendemos a lo último. Además de eso, muchas personas, incluso nativas, no logran pronunciar correctamente este sonido porque es un sonido que requiere que todo tu aparato fonador se coloque de una determinada manera para que puedas pronunciar. ¿Okay? Entonces, mi consejo aquí para intentar pronunciar la doble R correctamente, si aún no puedes hacerlo,
es que engañemos al cerebro. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a tomar una palabra, por ejemplo, perro, ¿sí? Y vamos a dividirla, vamos a dividir esas dos R's que en este momento nos están causando un problema. Entonces tendremos perro, perro, ¿ok? Los dos sonidos suaves. Y lo que vamos a hacer es repetir estos sonidos, estas sílabas que estamos armando, dejando una pausa entre los dos. Perro, perro. Entonces, cuando estés dándote una ducha, repites perro, perro. La clave es la repetición. ¿Por qué? Porque en algún momento tu lengua va a estar un poco cansada de hacer este esfuerzo separando estos dos sonidos y vamos a engañar al cerebro un poquito para que comience a juntar cada vez más este per con este ro. ¿Sí? Entonces, el sonido es el mismo que la R suave, solo que lo estamos repitiendo, ¿sí? Perro, 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 ¿sí? En algún momento va a comenzar a salir. Si este sonido no te sale, por ejemplo, cuando estás de pie, prueba haciéndolo acostado, prueba haciéndolo sentado, prueba haciéndolo en otra posición. ¿Por qué? Porque tus cuerdas vocales estarán en otra posición y probablemente así puedas producirlo. Una vez que tu cerebro o que tu aparato fonador esté produciendo ese sonido, será mucho más fácil. Es una cuestión de costumbre, es como todo, es una cuestión de práctica, así que no te frustres, sigue practicando, prueba con perro, prueba con carro, prueba con narrar, ¿sí? Prueba con distintas palabras, si te sirven o te gustan los trabalenguas, puedes probar con trabalenguas, pero no dejes de practicar porque este es un sonido que es difícil, pero no es imposible, ¿ok? Continuando con el tema de pronunciación, vamos a ver ahora las reglas para separar en sílabas y estas reglas nos van a servir para luego trabajar el tema de la acentuación. Pero primero vamos a necesitar volver un segundito a las vocales para dividirlas en dos grupos. El grupo de las vocales abiertas o fuertes y las vocales cerradas o débiles. Las vocales son A, I, O, U. Entonces, nuestras vocales abiertas serán las que necesitan que abramos la boca, la A, la E y la O. Y nuestras vocales débiles serán las que no necesitan tanta apertura, la I y la U. A, E, O abiertas, I, U cerradas. Entonces, podemos separar las palabras en sílabas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hay algunas reglas. Hay reglas que aplican para las consonantes y para las vocales. Entonces, aquí te recomiendo que tomes una captura de pantalla, un print de esta pantalla o que tomes nota, que pongas pausa y tomes nota, lo que prefieras, pero que tengas estas reglas a mano para entender un poco más. No las vamos a ver en detalle porque son varias, ¿sí? Pero una de las formas en las que puedes separar en sílabas, si más o menos ya conoces la pronunciación de las palabras, es con aplausos, separando los golpes que tienen o la fuerza que tiene esa palabra. Por ejemplo, si yo digo palabra, la palabra palabra, puedo separarla en sílabas por los golpes de voz que necesito para pronunciar, ¿ok? Entonces digo palabra, son 3 sílabas, ¿ok? Reglas, para, ¿ok? Entonces, bueno, como básico puedes usar este método de los aplausos separando los golpes de la voz. Y si no, aquí tienes las reglas por si alguna te causa dudas.
Entonces aquí puedes revisar qué pasa con los diptongos, qué pasa con los triptongos, qué pasa con los grupos consonánticos, ¿sí? Con la B con la L, la B con la R, la C con la L, ¿ok? Entonces así podrás entender más sobre cómo separar en sílabas. Lo que es importante aclarar es que cuando separamos en sílabas pueden aparecer dos vocales abiertas, ¿sí? Dos vocales abiertas y eso forma un hiato. Entonces sería la combinación de AE, AO, EA, EO, OA, OE. O pueden aparecer diptongos, que son dos vocales cerradas juntas o una vocal abierta y una vocal cerrada. En ese caso se forma un diptongo y no podemos separarlo. Entonces tenemos IA, IE, IO, IU, UA, UE, UI, UO, EI, AI, AU, EU, UO, AY, EY, OY. Entonces, algunos ejemplos de palabras, ¿sí? Con hiatos y diptongos son, por ejemplo, la palabra paella o paella. Entonces ahí tenemos la A y la E, que son dos vocales abiertas, forman un hiato y eso se separa. O sea que tenemos tres sílabas en la palabra paella. Pa-e-ya. Tres golpes de voz. Ca-o-ba. Le-a. Le-o. Co-a-la. So-es. Y con los diptongos pasa lo opuesto. No podemos separar a dos vocales cerradas o una vocal abierta y una vocal cerrada. Entonces tenemos piano, cielo, labio, ciudad, cuánto, huevo, oblicuo, peine, aire, auto, Europa, ay, rey, hoy. ¿Ok? Entonces, cuando hay diptongo no separo, cuando hay hiato sí paro. Sí separo, perdón. Y entonces tú me preguntarás, ¿todo esto para qué me sirve? Y esto es muy importante porque cuando aprendemos sobre las vocales y las consonantes, tenemos la posibilidad de aprender a separar en sílabas, como ya vimos, y esto nos va a permitir comprender cómo vamos a trabajar o cómo vamos a usar correctamente la acentuación. La acentuación, que es clave, es súper importante y que voy a enseñarte un truco para que esto sea súper fácil de comprender. ¿Ok? ¿Cómo sé dónde tengo que acentuar? ¿Dónde tengo que poner el énfasis en una palabra nueva o una palabra que no conozco, una palabra que aún no he escuchado, una palabra que leí? ¿Cómo voy a acentuar? Voy a hacerlo de una manera muy simple. Voy a separar todas las palabras en dos grupos. El primer grupo serán las palabras que acaban en vocal, N o S. Y todo ese grupo de palabras tendrá la característica, la tendencia de tener fuerza en la penúltima sílaba, ¿sí? En la anteúltima sílaba. Entonces, tengo palabras como canta, bebe, quieres, ¿sí? La fuerza, el énfasis está puesto en la penúltima sílaba. Canta, bebe, quieres. ¿Ok? El otro grupo de palabras será las que acaban en cualquier otra letra. En cualquier otra letra que no sea vocal, que no sea N o que no sea S. Y la tendencia de esas palabras será ser agudas, o es decir, tener fuerza en la última sílaba. Entonces yo digo amor, comer, beber. ¿Sí? Pongo el énfasis, la fuerza en la última sílaba. Y aquí es donde viene la magia.
Solo van a llevar tilde las palabras que violen su tendencia natural. Y esto es clave, ¿sí? Porque, por ejemplo, la palabra melón, melón o comerás, que terminan en N y en S, deberían tener énfasis en la penúltima sílaba. Como esto no es así, ponemos una tilde en donde va a estar el énfasis, en este caso en la O de melón o en la A de comerás, y vamos a pensar a esta tilde como una multa, una infracción, ¿sí? Entonces, cada vez que una palabra viole, cambie su tendencia natural, ponemos un tilde para aclarar dónde está el énfasis. ¿Sí? Muy sencillo. Entonces, cárcel, que termina en L, tendría que tener énfasis en cel. Pero como esto no es así, no tiene énfasis en la última sílaba, vamos a poner un tilde y vamos a decir cárcel. Lápiz, termina en Z, tendría que tener énfasis en la última sílaba. Tendría que ser lápiz. Pero como esto no es así, ponemos un tilde en la A, lápiz. Y marcamos que ahí se modificó la tendencia natural de la palabra y que es ahí donde vamos a hacer el énfasis, donde vamos a colocar la fuerza en nuestra palabra. ¿Sí? Entonces, solo llevarán el tilde las palabras que violen su tendencia natural. Cuando está el tilde, el énfasis vamos a ponerlo donde está el tilde. Cuando no hay tilde, vamos a seguir estas dos reglas. Las reglas que vimos aquí en los grupos, en estos grupos de palabras, los que acaban en vocal N o S o las que acaban en cualquier otra letra. Vamos a hacer una prueba y aquí tienes algunas palabras que violan su tendencia natural y otras que no. Entonces puedes ver trébol, termina en L, tendría que tener fuerza, énfasis en bol, en la última sílaba. Pero como viola su tendencia natural, tiene tilde en E, trébol. Bebé, termina en vocal, tendría que tener fuerza en la anteúltima, ¿sí? En la anteúltima sílaba. Pero como viola su tendencia natural, esta palabra tiene un tilde en la última sílaba, en la última E. Y esto lo convierte en bebé. Y aquí es importante la acentuación porque no es lo mismo bebé, como en nuestra imagen, que bebe, la acción de beber. ¿Sí? Y aquí tienes otras más. Amigos no tiene tilde y vamos con la fuerza en mi. Amigos. Grúa tiene tilde. ¿Por qué? Porque termina en A, en una vocal, y está violando su tendencia natural. Avión tiene tilde. ¿Por qué? Lo mismo que grúa. Termina en N, es del primer grupo, tendría que tener fuerza en la penúltima sílaba, pero no es así, así que ponemos un tilde. Árbol, igual que trébol, ¿sí? Azúcar, azúcar, maní, ¿ok? Así que puedes ver aquí nube, por ejemplo, silla, que no violan su tendencia natural, ya sabes dónde está la acentuación. Tú no dices nube, no dices silla, dices nube, silla. Y en las que la tendencia natural cambia, tenemos el tilde. ¿Ok? Y aquí tienes una aclaración sobre lo que son las palabras esdrújulas, que serían las que tienen fuerza en la antepenúltima sílaba, y las sobreesdrújulas, ¿sí? Que tienen fuerza antes de la antepenúltima sílaba, donde aquí no pasa nada, seguimos con la misma idea, la misma regla, ¿sí? Como no son ni agudas ni llanas, es decir, no tienen ni agudas ni graves, no tienen énfasis en la última sílaba ni en la anteúltima,
seguimos con el tilde en la sílaba en donde está la fuerza. ¿Ok? Ahí tienes también una aclaración sobre el tema de los hiatos, pero en general esta regla es súper, súper útil para entender cómo acentuar, cómo estar en lo correcto en términos de acentuación, y es muy útil, pruébalo con palabras que no conozcas. Elige un libro, el libro que te guste leer, busca palabras que no conozcas, busca si tienen tilde, si no tienen, y dime si esta regla funciona o no. Y ahora sí, entramos en la última parte de nuestra clase de hoy, que tiene que ver con esto. ¿Por qué parece que el español suena tan rápido? Muchas personas dicen, el español es difícil de entender porque es muy rápido cuando las personas nativas están hablando. Suena como una metralleta, como una palabra detrás de la otra, muy deprisa. Y en realidad esto tiene que ver con algo muy interesante que voy a contarte aquí y que espero que tú también puedas practicar para lograr que tu español, sobre todo en tus conversaciones, sea más fluido y más natural. La primera parte tiene que ver con la unión de vocales diferentes. Esto es, en general, cuando estamos hablando, algunas palabras se unen por las vocales. Entonces, por ejemplo, la palabra la termina con la vocal A, la palabra unión comienza con la vocal U, y en general cuando estamos hablando no decimos la unión, sino que decimos la unión, la unión. ¿Sí? Puedes escuchar ese au, como en auto. La unión, la unión, la unión. Y no tiene que ver, si te fijas bien, con una cuestión de velocidad. No es que digo la unión muy rápido, no. Es que no hay una pausa, no están separadas esas dos palabras. Cuando hablamos, para ser más fluidos, ¿sí? Para que la conversación continúe con más fluidez, muchas veces unimos palabras, en este caso a través de las vocales. La unión, la universidad, la universidad, tu hermano. Incluso pasa cuando hay una H en el medio, porque como la H no tiene sonido aquí, entonces no decimos tu hermano, decimos tu hermano, tu hermano. Es una UE casi como la de la palabra cuero, tu hermano. Tu hermano va a la universidad. Tu hermano va a la universidad. Entonces, esto nos puede pasar con dos vocales, como también nos puede pasar con tres vocales. Por ejemplo, en el caso de un triptongo. Entonces nos decimos, quiero agua y jugo. Decimos, quiero agua y jugo. Agua y jugo. Agua y jugo. ¿Sí? Parece que digo guay, ¿verdad? Agua y jugo. Lo mismo nos puede pasar con más vocales. Por ejemplo, si yo digo se fue a Europa. Yo no digo se fue a Europa. Suena muy robótico. Nadie habla así. Digo se fue a Europa, se fue a Europa, se fue a Europa, se fue a Europa. ¿Puedes escucharlo? Está como unido. ¿Sí? Entonces, aquí puedes ver más ejemplos de cómo funcionan estas uniones de vocales. Por ejemplo, casi apagado, casi apagado. ¿Escuchas? Parece que digo sia, pero estoy diciendo casi apagado. Mi amiga Malarena, mi amiga Malarena. ¿Escuchas? Mi amiga Malarena parece todo junto, todo unido, pero es esto que te cuento de las uniones de vocales. Habla español, habla español,
habla español, habla español, ¿sí? Casi que hasta podría desaparecer la E, habla español, ¿no? Se oye, se escucha bien unido. Ni una vez, ni una vez, ni una vez. Me alegro, me alegro, me alegro. Todo esto es lo que me hace feliz. Todo esto es lo que me hace feliz. Todo es, ¿sí? Así que ahí tenemos algunas uniones y te invito a que escribas tus propias oraciones con uniones de vocales también para seguir practicando. Otro caso que también es similar, que es el de los encadenamientos. Y aquí lo que tenemos son consonante y vocal que se están uniendo. Consonantes y vocales unidas. Entonces, por ejemplo, nosotros no decimos los argentinos. Decimos los argentinos. Los argentinos. ¿Lo escuchas? ¿Sargentinos? Los argentinos. Los españoles. Los uruguayos. Suruguayos. Españoles. ¿Sí? Se escucha esa sílaba. Se, sa, su. Los argentinos. ¿Sí? En general, estos encadenamientos son naturales y tienen que ver, como te decía antes, con el español hablado, ¿ok? Y obviamente podemos hacer pausas para dar más énfasis, ¿sí? Pero en muchas ocasiones vas a escuchar cosas como esta, como por ejemplo, 3 años en Italia, 3 años en Italia, ¿ok? Velocidad normal, 3 años en Italia. Velocidad un poquito más lenta, 3 años en Italia. Años en Italia. ¿Lo escuchas? 3 años en Italia. Entonces, vas a encontrar muchos encadenamientos y de hecho te invito a que en tus próximas actividades de comprensión, cuando escuches podcast, cuando veas videos en YouTube, cuando tengas una conversación con un nativo, busques algunos encadenamientos o uniones de vocales para que puedas entrenar tu oído y te darás cuenta que no se trata de una cuestión de velocidad, sino es como una cadencia, ¿sí? Estas uniones hacen que no tengamos tantas pausas y que también sea más cómodo para la boca pasar de un sonido al otro, ¿sí? Entonces, te leo algunos encadenamientos más para que tú puedas escucharlos y luego te invito a que hagas esta práctica, a que busques encadenamientos en tus clases, en tus conversaciones, en tus podcasts, en lo que sea que estés escuchando. Vamos a las 8. A las 8. Vamos a las 8. Ahí tenemos un encadenamiento en sa y luego el otro en so. Vamos a las 8. Mis hijos. Ahí tenemos una H, pero no importa, porque esa H no tiene sonido. Entonces son mis hijos. De hecho, de ahí viene mijo. Mijo. ¿Sí? Mijo. Los empleados son actores. Los empleados son actores. Los empleados son actores. Nactores. Empleados. Esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta. ¿Vamos a tomar algo? ¿Vamos a tomar algo? Así que te invito a que leas estos ejemplos intentando hacer estas uniones de vocales y encadenamientos entre consonante y vocal, que pruebes, que practiques y que me digas si te parece difícil, si te parece fácil, pero sobre todo si ahora que sabes esto, te parece más fácil entender, si te parece un poco más difícil, si se abrió la caja de Pandora y ahora es todo un universo por explorar. Espero que todo esto que vimos juntos te sirva muchísimo y si tienes preguntas o comentarios, no dudes en hacérmelas llegar por algún canal que seguro y con gusto
te responderé. Muchas gracias por tu tiempo, espero haberte ayudado y nos vemos la próxima.